Buenas tardes, voy a empezar los sentidos, ¿vale? Sería la unidad 4 y vamos a hablar un poquito de los sentidos. Pues, ¿qué harían los sentidos? Pues percibir o tener todas aquellas percepciones de nuestro cuerpo, ¿no? Sería ese mecanismo fisiológico de percepción. Por lo tanto, nuestro cuerpo, el ser humano en sí, recibe muchos estímulos del exterior. ¿Y cómo los transmitimos? ¿O cómo podemos percibirlos? A través de los sentidos. Sería el sentido de la vista, el del oído, el gusto, el olfato y el tacto. Ahora empezaremos con cada uno de ellos. Empezaremos con la vista. Vamos a ver un poquito la anatomía y para qué y qué función tiene cada una de sus partes. En un principio vamos a ver que la vista nos va a orientar sobre qué, pues sobre la forma, tamaño, aspectos, el color, la distancia de los objetos, ¿no? Para saber si tenemos miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, para detectar todas aquellas patologías cuando nuestro ojo no funciona bien, ¿vale? Casi la mitad de todas nuestras impresiones sensoriales son visuales. Pasa una mosca y el sentido de la vista lo percibe. Entonces, los órganos que forman la vista sería el globo ocular y los órganos auxiliares, ¿no? Como las pestañas, los párpados. Ahora empezaríamos con la anatomía. Esta parte es un poquitín más pesada, pero tenemos que aprenderla, ¿vale? Por lo tanto, cada uno de los globos oculares estaría ubicado en la órbita ocular. Por lo tanto, el globo está formado por tres membranas o las paredes, que serían la esclerótica, la úvula y la retina. Y estas membranas a su vez contienen medios ópticos que serían los que atraviesan la luz, que sería la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Ahora aquí veríamos un poquitín la anatomía. Si se fijan, el nervio óptico estaría en la parte occipital, ¿no? Que este es el que nos va a transmitir eh, el que nos va a interpretar y llegar hasta el cerebro toda la información. Por lo tanto, si hay algún defecto en el nervio óptico, no se va a poder transmitir al cerebro, ¿vale? Por lo tanto, no veríamos eh, esas señales. Veríamos el nervio óptico, el disco óptico, la fóvea, la retina, el coroides, la esclerótica, el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino, el iris, la pupila, ¿no? Que esta la podemos encontrar en estado normal o cuando hay una dilatación o una contracción, la miosis y la midriasis. Estaría la córnea y la conjuntiva corneal. Y ahora vamos a ver cada una de las que hemos nombrado anteriormente. Entonces, las membranas del ojo, vamos a empezar con la esclerótica. ¿Cuáles son sus características? Pues es rígida y es protectora. Y es lo que encontramos blanco del ojo. Y contiene delante con la córnea, ¿vale? Perdón, se continúa delante con la córnea y detrás con la vaina del nervio óptico. En la úvula nos encontraríamos el coroide, que es la membrana que contiene los vasos que irrigan a la retina. En el segmento anterior nos encontramos el iris, ¿no? Que las podemos encontrar de color marrón, verde, azul, color miel. Y además contiene dos músculos, que son los que regulan la cantidad de luz que va a entrar o no. Por detrás estaría el músculo ciliar y el cuerpo ciliar. El conjunto del coroides, del iris y del cuerpo ciliar es lo que se denomina la U. ¿Vale? En la retina, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues la retina es la que contiene los receptores de los estímulos visuales, que serían los conos y los vastos. Los conos sirven para darle visión, para que la visión note esos colores, ¿no? Sirve para la visión de los colores. Y los vastos son sensibles a la luz, pero insensibles al color. Además, la retina contiene una depresión, ¿vale? O fobia,
que es la zona de máxima agudeza visual. Y en este caso, en esa zona solo hay cono, ¿vale? Es lo que notan esos colores. Además, cerca de ella nos encontramos el disco óptico, ¿vale? Que es donde va a partir, ¿vale? Para que salga el nervio óptico. Por lo tanto, los medios ópticos que atraviesan la luz serían la córnea, ¿vale? A ver si esta parte me explico bien. Para llegar a la retina, los rayos de luz han de atravesar los medios ópticos, que sería la córnea, que es donde se va a concentrar ese rayo de luz, el humor acuoso, que es ese líquido que lleva el espacio entre la córnea y el cristalino, que todos son importantes porque de esa forma se puede transmitir bien esa luz y se pueden mantener todas las estructuras. El cristalino, que es la lente que mediante el proceso de acomodación concentra todas las imágenes sobre la retina, y el humor vítreo, que es esa masa gelatinosa que también es importante. Los medios ópticos refractarios los medios ópticos refractarán esos rayos que llevarán ese punto de luz a la retina. Y estos serían los órganos anexos al ojo, que serían los músculos oculares, la irrigación lagrimal, y lo que nos da la protección ocular, pues en este caso serían los párpados. ¿Y cuál sería la fisiología de la visión? Esta parte es importante y la suelo preguntar. Es una de las preguntas que suelo poner a desarrollar junto con la fisiología de la visión y la del oído. Una de las dos puede que entre en el examen. Entonces, ¿qué ocurre con el rayo de luz? El rayo de luz penetra en el ojo y del ojo va al cerebro. Por lo tanto, todas las estructuras tienen que estar sanas para que ese rayo de luz con esa información sea transmitida al cerebro. Por lo tanto, el rayo de luz va a atravesar la córnea, ¿vale? Una vez atraviese la córnea alcanza el cristalino. ¿Qué hace el cristalino? Pues enfoca todos los rayos en la superficie de la retina para que ésta perciba una imagen. En el interior del coroides, ese rayo de luz atraviesa el humor vítreo y llega a la retina. El impulso nervioso conduce, el impulso nervioso se conduce a lo largo del nervio óptico hasta el área correspondiente del lóbulo occipital. Y allí se elabora ese estímulo para formar una imagen y darle ese significado. Y ahora vamos a ver las patologías de la visión. ¿Qué sería la ceguera? Pues la ceguera simplemente es la disminución de la capacidad visual. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que se hace insuficiente esa capacidad que tiene el ojo para poder ver actividades, ¿vale? Es decir, disminución de la capacidad visual que hace insuficiente para las actividades más básicas. ¿Y puede deberse a que se puede ver una ceguera? Pues a lesiones en el ojo, por el nervio óptico o por el encéfalo, afectaciones en la retina, por la diabetes, por las neuropatías, ¿vale? Diabéticas, la degeneración macular por la edad, ¿no? El tema de la presbicia, la miopía muy grave. Y ahora veríamos las anomalías de refracción, que sería lo que es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La miopía, ¿qué significa la miopía? Pues está causada porque el globo es demasiado largo. Entonces la imagen, en este caso, se ve delante de la retina. Por lo tanto, esa imagen se ve borrosa cuando está alejado. Por lo tanto, en el caso de la miopía, vemos mal de lejos. ¿Y cómo la corregimos? Pues con lentes cóncavas o convergentes, que es lo mismo, y a través de cirugía con el láser. La hipermetropía, en este caso, el globo ocular es demasiado corto, por lo tanto, la imagen se ve por detrás de la retina. Y en este caso, ¿qué hacemos? Vemos bien de lejos, pero vemos mal de cerca. ¿Y cómo la corregiríamos? Con lentes convexas. El astigmatismo. El astigmatismo es también una anomalía refractaria causada por la córnea, ¿vale? Que es irregular.
provoca que enfoques mal todas las distancias, es decir, tanto de cerca como de lejos. Y en este caso se utilizan lentes cilíndricas. El estrabismo, muchos niños al nacer tienen estrabismo. ¿Y qué significa? Que es la incapacidad que tiene el ojo para converger sobre un mismo punto, es decir, no puede mirar a un mismo punto. Por lo tanto, hay desviaciones que son medial, lateral y en algunos casos también vertical. Y se puede corregir mediante terapia visual, ¿vale? ¿Para qué? Para fortalecer los músculos del ojo que estén con ese estrabismo. Y también lo que hace se utilizan mucho los parches. ¿Qué sería el glaucoma? Pues el glaucoma es un aumento de presión dentro de la cámara anterior del ojo y este proceso va ocurriendo de forma paulatina, es decir, poco a poco. Se manifiesta con una pérdida del campo visual que llevará finalmente a una ceguera y su prevalencia va a aumentar con la edad. Otras enfermedades de la patología visual pues serían la presbicia, el daltonismo, las cataratas y la degeneración macular. La presbicia es la pérdida de la elasticidad del cristalino. Entonces, al perder esa elasticidad del cristalino, con la edad, es una forma que lo que hace es que no podemos enfocar bien los objetos que están cerca, ¿vale? Objetos próximos, que no podemos enfocar bien. No, en este caso, no veríamos los objetos bien de cerca. Y el daltonismo tiene que ver con los conos, que es la dificultad para distinguir determinados colores. Las cataratas pues están causadas porque el cristalino se va oscureciendo, ¿vale? Porque es por la opacidad del cristalino. Y normalmente las cataratas se producen en la vejez. La degeneración macular de la retina es un trastorno que reduce la agudeza visual y especialmente lo que hace es ser afectado el campo visual. Ahora nos vamos con el oído, el sentido del oído. El oído también es uno de los sentidos que nos permite percibir ruidos a nuestro alrededor. Y esos ruidos son captados a través del oído y a través de unas presiones y unas vibraciones llega desde el oído externo hasta el oído interno y es transmitido a nivel cerebral. Por lo tanto, el órgano se divide en oído externo, medio e interno. El oído externo constaría de pabellón auricular, del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Es decir, que el oído externo va desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El pabellón auricular sería la oreja, el conducto auditivo externo sería la entrada del oído. En este caso, ahí hay unas glándulas que segregan esa cera, que en realidad esa cera, lo que sirve es para proteger al oído interno de todos aquellos agentes que puedan entrar en él, ¿vale? Y la membrana timpánica es el límite entre el oído externo y el oído medio. Cuando entra un sonido, vibra y con diferentes presiones de aire lo que hace es mover el tímpano. De esa forma se transmite esa vibración a los huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Qué sería el oído medio? El martillo, yunque y el estribo. Entonces, dentro del oído medio, ahora nos encontraríamos la cadena de huesecillos, la ventana coclear, la ventana vestibular y la trompa de Eustaquio. La cadena de huesecillos son martillo, yunque y estribo. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo y el hueso más grande es el fémur. ¿Y qué hacen en esa cadena de huesecillos? Pues recogen las vibraciones del tímpano y las transmiten a la ventana coclear. De la ventana coclear pasaríamos a la ventana vestibular y luego nos encontraríamos en el oído medio también la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta con la nasofaringe y que permite la trompa de Eustaquio igualar las presiones en la membrana timpánica. Por ejemplo, cuando nos vamos al campo o nos subimos a un avión, lo que hace la trompa de Eustaquio es igualar las presiones, ¿vale? Porque si no estaríamos como que no escuchamos, ¿no? Cuando tenemos la sensación ese de cuando estamos en un avión se nos taponan los oídos y tenemos que estarnos apretando la nariz, pues lo que se aconseja para liberar esas presiones es masticar chicle, chupar algún caramelo. El oído interno estaría ubicado dentro del hueso temporal y estaría
el caracol o cóclea y el aparato vestibular. Dentro del caracol o la cóclea estaría el órgano de Corti, la endolinfa, y en él se alojan las células auditivas, que son esas pestañas sensoriales. En el aparato vestibular estaría formado por 3 conductos que serían el semicircular, el utrículo y el saco. También tienen endolinfa y contienen células ciliadas, que estas son las receptoras del aparato vestibular. Pero, perdón, que estas son las receptoras del equilibrio. Veríamos un poquito la anatomía. Empezaríamos, este sería el pabellón auricular, este sería el conducto auditivo externo, aquí estarían las glándulas que segregan esa cera, esta sería la membrana timpánica, esta sería el martillo, el yunque y el estribo, que esto sería ya el oído medio. Luego nos encontraríamos por aquí, esto sería el caracol, el caracol o cóclea. Esta parte de aquí sería la trompa de Eustaquio, que conecta con la nasofaringe. Este sería el nervio óptico y este el aparato vestibular. Y esta sería la fisiología de la audición. ¿Cómo sería la fisiología de la audición? Entraría una onda sonora que es captada en el pabellón de la oreja, penetra por el conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano, toca la puerta, esa onda sonora, toca el tímpano y ¿qué hace? Transmite esa vibración al martillo. Del martillo pasaría sucesivamente al yunque y al estribo. El estribo, ¿qué hace? Sigue transmitiendo esa onda de presión a la ventana coclear y esta la comunica al caracol, cuyo líquido oscila en respuesta a las ondas sonoras. Estas oscilaciones curvan las pestañas de las células auditivas que van a emitir un impulso nervioso hasta el nervio auditivo, que está en el cerebro. Y por lo tanto, ahí lo que vamos a hacer en el cerebro es percibir ese estímulo y elaborar e interpretar ese sonido. ¿Cuáles serían las patologías de la audición? Pues el tapón de cera, ¿vale? Que sería esa acumulación de cera en el conducto auditivo y que lo que nos va a producir va a ser vértigo y disminución de la audición. Eh, Hay que tener mucho cuidado con los tapones de cera. Ahora las enfermeras no hacen lavado óptico porque pueden haber fisuras o lesiones en el tímpano y por lo tanto ese lavado óptico, esa agüita que se mete, que es tibia, puede penetrar al oído medio. Por lo tanto, lo primero que se hace es que su médico de cabecera o el otorrino valoren el oído y si se considera que hay que hacer un lavado, pues se haría. Pero realmente, bueno, no es así. O sea, directamente ya las enfermeras no hacen sin previa visualización del médico los lavados ópticos, ¿vale? La otitis media, otitis, itis es de inflamación de la mucosa del oído medio, casi siempre está causada o siempre por una infección. Son muchas las otitis del nadador, ¿vale? La autoesclerosis, ¿qué sería? Pues esa estaría causada por el crecimiento del hueso del oído medio, que lo que hace es inmovilizar el estímulo, por lo tanto, no, no hay una buena conducción de esa vibración. La sordera, en este caso la persona es incapaz de captar esa comunicación verbal, hay sorderas de transmisión y de percepción. Después les pongo un dibujito de la sordera de transmisión y de percepción, para que la diferencien, dónde se producen unas y dónde se producen otras. Muchas sorderas pueden corregirse con audífonos externos o cocleares, cada vez eso está más en auge. En el caso del vértigo se manifiesta su sintomatología o sus manifestaciones serían con mareo, con palidez, con sudoración, con taquicardia, ¿vale? Con vómito. Y ahora vamos con la anatomía y fisiología del gusto. Todos en el colegio nos han enseñado los 5 sabores que tenemos, ¿no? Por lo tanto, los órganos sensoriales del gusto se encuentran en las papilas gustativas, en la lengua. Y estaría el salado, el dulce, el agrio, el ácido y el amargo, ¿no?
Y hay un nuevo sabor que salió hace ya bastante tiempo que se llama el umami, que lo adivinaron, no, que lo descubrieron los japoneses en una universidad de Tokio. Y umami significa sabor, sabroso, mi sabor, es un sabor peculiar. Y es por la presencia de glutamato monosódico. Y es un sabor diferente a lo que ya conocemos tradicionalmente. Es un sabor, pues intenso de algunos alimentos. Eh, Cada sabor tiene sus receptores específicos que predominan en determinadas áreas de la lengua, ¿vale? La fisiología del olfato, pues vemos que están los receptores, son las neuronas olfatorias, se encuentran en la membrana pituitaria, que es la pituitaria amarilla, y los receptores se agrupan en los bulbos olfatorios, donde salen los nervios olfatorios. Las neuronas olfatorias se agotan con rapidez. Una cosa llamativa es que la gente fumadora hay muchos olores que dejan de percibirlos o ya no se dan cuenta que, por ejemplo, huelen a tabaco, ¿vale? Van perdiendo ese sentido del olfato. Ahora vamos a ver las patologías del gusto y del olfato. Eh, la hipogeusia es la pérdida parcial del gusto. La ageusia es la pérdida total, ¿vale? Y la digeusia es percepción alterada. ¿Cuáles serían las causas? Pues serían las causas de infecciones víricas, candidiasis oral, que está provocada por la Candida albicans, la radioterapia y la quimioterapia, porque la radioterapia lo que hace es irrita toda la mucosa, ¿vale? Y sobre todo la mucosa de la boca. Por eso muchos pacientes oncológicos lo que hacen es hacerles enjuague con bicarbonato porque de esa forma les alivia. La quimioterapia, porque cuando los pacientes se la ponen, empiezan a tener sensaciones como habitales, ¿vale? Por eso, cuando ingieren otros alimentos, no perciben esos sabores. Otros fármacos no tienen por qué ser quimioterapia y los déficits de zinc y de algunas vitaminas también. A las alteraciones olfatorias, pues también tienes pérdida de hiposmia, que es la pérdida parcial, anomia, que es la pérdida total de la capacidad olfativa, y también cuáles serían sus causas, pues serían el resfriado común, cuando estamos resfriados, pues tenemos mucha congestión nasal. El COVID, por ejemplo, que nos quedamos sin olfato. La inflamación crónica de la mucosa nasal, pólipos nasales, traumatismos craneales y faciales, el tabaquismo, enfermedades del Alzheimer y del Parkinson. Y ahora hablamos un poquito de los sentidos del tacto. Hemos percibido a través de la vista, a través de los oídos, a través del gusto y del olfato, pero también el tacto. El tacto es el sentido que proporciona más información, ¿vale? Sobre todo de la forma y de la textura de los objetos. Por lo tanto, es muy importante que la piel esté sana y que nuestras mucosas estén en su estado correcto. Por lo tanto, los órganos receptores están en la piel y en las mucosas. La piel es el órgano que recubre todo el cuerpo y que continúa los orificios naturales con la mucosa. Hay tres capas en la piel, que sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis sería la más superficial, la dermis estaría por debajo de esta y la hipodermis sería ya la última, que en caso de tener alguna úlcera o algún daño que llegase hasta la epidermis, donde no encontraríamos dolor, sería en la epidermis. ¿Por qué? Porque en la epidermis encontramos, perdón, en la epidermis no, en la hipodermis no encontramos ninguna terminación nerviosa. Por lo tanto, ¿dónde nos dolerían más esas úlceras, esas ampollas o esas laceraciones? En la epidermis y en la dermis. En la hipodermis no va a haber dolor. Por lo tanto, uno de los trastornos más comunes y llamativos del sentido del tacto son las hiperalgesias, ¿vale? Los dolores. Aquí deberíamos dónde estaría la epidermis, dónde estaría la dermis y dónde estaría la hipodermis. Y estos son los receptores sensoriales que nos encontramos. En el tacto fino, que este es el que permite apreciar la forma y la textura de los objetos, estaría en los corpúsculos de Meniere y en las redecillas nerviosas.
que está en los bulbos pilosos. Ese es el tacto fino. En la temperatura se encargaría los corpúsculos de Ruffini que para el calor y los corpúsculos de Kreinsberg para el frío. En el caso del dolor, serían por terminaciones nerviosas libres en la profundidad de la piel. Y la presión está captada por los discos de Merkel y los corpúsculos de Vater y Pacini. ¿Vale? Entonces, los receptores sensoriales para el tacto fino, temperatura y dolor y presión serían estos. Y con esta parte terminaríamos los sentidos, pero voy a ponerles unas fotitos y les explico un poquito. Bueno, pues esta parte, con el tema del oído, les había comentado que veríamos aquí toda la anatomía del oído, un poquitín a lo mejor más clara, y vemos la diferencia entre eh, la sordera de percepción y la de transmisión, ¿no? En el caso de la sordera de transmisión o de conducción, la afectación sería en oído externo y oído medio, y en la de percepción sería de oído interno, simplemente para que vean las diferencias donde habría esa sordera, de dónde procede ese problema. En el caso de la transmisión, el problema estaría en el oído externo y en el oído medio, que sería de conducción, de transmisión. Y en el caso de la percepción, pues estaría en el oído interno. ¿Vale? Pues con esto terminamos la clase de los sentidos. Hasta luego.